conversar con el congresista Guido Bellido, ex primer ministro y congresista no agrupado, a quien agradecemos su presencia en Al Vuelo. Congresista Bellido, ¿cómo está? Ahí estamos. Congresista, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está, Raúl? Muchas gracias por la invitación. Un gran abrazo y saludo a todos tus seguidores que están pendientes de tu programa. Y pendientes, por supuesto, de la situación que está atravesando nuestro país. 22 muertos y 189 detenidos, decenas de personas heridas. ¿Usted qué seguimiento está haciendo de la situación que vive el Perú en estos momentos? En primer lugar, son hechos muy lamentables. Duele tanto a la población, a cada uno de nosotros, que nuestro país esté pasando y esté atravesando un momento tan complicado, pero sin embargo, estas muertes existen responsabilidades y consideramos que se deben individualizar, identificar a los responsables. Porque si yo soy un efectivo del orden y yo estoy con un fusil y hay una población, tiene que uno buscar los mecanismos de poder dialogar y evitar cualquier complicación. Pero si yo veo y hago uso desproporcionado de mi arma, ni siquiera uso contra una persona que directamente está haciendo un desmán, sino a quien caiga, entonces esa situación se complica, porque hay que ver si esas personas que han fallecido han incurrido en algún acto de violencia en la población o eran parte de la población que se estaba movilizando de alguna manera y estaba en la movilización que, como siempre, las movilizaciones se desarrollan con cierta tranquilidad, pero hay gente que genera el desorden justamente para buscar y empañar estas cosas. Nosotros, desde el primer día, hemos llamado a la población, que la población tiene todo el derecho de movilizarse de manera pacífica, como está estipulado en la Constitución. Pero también es importante que la propia policía siempre actúe en el marco de la ley. Eso creo que son importantísimos en momentos como ahora, que todavía no se han resuelto los problemas, tener presente. De acuerdo, pero estamos hablando exclusivamente de la relación entre las manifestaciones y la respuesta de la policía y las Fuerzas Armadas. Hay un tercer elemento que no podemos perder de vista en esta ecuación, en la situación que está atravesando nuestro país, que es el elemento político. Las marchas comenzarán, digamos, a encontrar una solución una vez que se las canalice políticamente. Y en eso tiene responsabilidad el Congreso, porque, bueno, hay encuestas que dicen que un 83% de los ciudadanos piensan que una buena salida política para el momento que está atravesando nuestro país es el adelanto de elecciones. Pero el Congreso no parece hacer eco de ese llamado de la gran mayoría de la población y hemos pasado la semana pasada, el viernes, una sesión del Congreso en la que, en medio del mayor momento de violencia que se ha registrado en nuestro país desde que el presidente Castillo abandonó la presidencia, no aprobó este adelanto de elecciones, no escuchó ese llamado ciudadano. Mañana martes se retomará supuestamente este debate. ¿Usted cree que se aprobará ahora sí el adelanto de elecciones? Hay que tomar en cuenta dos cosas que son sumamente que pide. Efectivamente pide adelanto de elecciones, pero también al mismo tiempo pide y solicita la renuncia de Dina Boluarte. O sea, eso no es ningún invento, eso es real. Ahora, no, a ver, son encuestas distintas, estamos mezclando encuestas. Hay una encuesta que pide el adelanto de elecciones, el adelanto de elecciones significará la salida de Dina Boluarte y también el cierre del Congreso, o el cambio de Congreso más bien. Hay otra encuesta que habla de la salida de Dina Boluarte y hay otra encuesta que habla del cierre del Congreso. Todas son mayoritarias, pero la salida que genera mayor consenso es el adelanto de elecciones y este consenso está desde antes incluso de la actual crisis.
A ver, ese tema vamos a aclarar en el siguiente término. Mira, el adelanto de elecciones ya en la Comisión de Constitución se había discutido mucho antes de que entremos en esta crisis, mucho antes. El dictamen que se tiene es antes al 7 de diciembre. En realidad, lo que Dina Boluarte ha presentado ha sido solamente declarativo, en realidad, ni siquiera han tomado en cuenta este proyecto o esta iniciativa que ha presentado, porque ya se había discutido, ya se había aprobado un dictamen. Si ya se había aprobado un dictamen, cualquier proyecto que entre después ya no se toma en cuenta. Entonces, eso hay que aclarar, ¿no? Que de acuerdo, entonces, no importa el origen. La iniciativa que ha presentado el Ejecutivo no ha entrado en debate. En realidad ya se había determinado el adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución. Y en la Comisión de Constitución hay dos dictámenes. Hay uno en mayoría y hay otra en minoría. Si la mayoría no se aprueba, se pasa a votar la minoría. Y si esa minoría se aprueba con mayoría, entonces esa es la que se ejecuta. O sea, ese es el procedimiento. Pero no se aprobó ninguno. De momento no se aprobó ninguno. No, estamos en qué momento. Sí. Solo se ha hecho la votación del dictamen mayoría. Falta someter a votación el dictamen en minoría. Y el dictamen mayoría, ¿qué dice? Efectivamente, las elecciones del 2023 y la efectiviza el 2024, abril del 2024. ¿No es cierto? Sí. Pero el dictamen minoría, ¿qué dice? Las elecciones del 2023 y se efectiviza también 2023 y también se consulta a la población un referéndum para saber si están de acuerdo o no con una nueva constitución. Okay. O sea, es muy fácil de poder entender, es bastante claro y además hay que entender que entre la población que viene reclamando en este momento, gran parte de la población también es parte de su demanda, nueva constitución, y eso se tiene que definir consultando a la población en un referéndum, que es una participación. Pero evidentemente este dictamen en minoría genera menos consensos que el dictamen en mayoría, por tanto probablemente no se llegue a aprobar tampoco el dictamen en minoría, lo que nos enfrenta a una situación muy compleja, porque yo creo que lo que le está pidiendo el país, es a las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, es que hagan concesiones y piensen en el país. Es decir, que abandonen sus pequeñas agendas. Sí. No, ahí hay un gran problema tremendo. Porque hay que analizar esto. Si bien es cierto, hay que salir lo más antes posible del Congreso, pero también hay que reconocer en el Congreso hay responsables. ¿Por qué la población ha empezado a plantear que se vayan todos? La primera consigna de la población era cierre del Congreso, si nadie se recuerda. ¿Por qué? Por las actitudes obstruccionistas que había hecho al gobierno. No necesariamente, congresista, esa es una interpretación suya, me parece. Trabajar al gobierno. No exactamente. Por estar planteando vacancias a cada rato. Porque si no, salimos a la calle y juntos entrevistamos y la población que en este momento está reclamando va a expresar. Entonces, yo le aseguro, congresista, que a la población, déjeme repreguntarle. Yo le aseguro que a la población le indigna mucho más que un violador siga en el Congreso que lo que usted está diciendo. Es decir, que a la población le molesta más la presencia de un violador que no ha sido sancionado que las 3 vacancias que se han presentado. Para mí, yo considero ese tema lo más rápido posible, ya se ha suspendido, ahora está en un proceso constitucional. Bueno, que tiene que sancionar, y evidentemente, pero son procedimientos que el Congreso no ha apresurado, que ya se pudo haber resuelto, pero el Congreso no ha querido resolver. Dos cosas. Mira, Raúl, si uno tiene una cabeza cuadrada y no ve
la diferencia que existe dentro del Congreso, entonces estamos equivocándonos. En el Congreso existe un sector, que somos aproximadamente 40 congresistas, que tenemos una postura totalmente distinta, con la mayoría del Congreso que tienen 90, creo 85, sí, con 5 menos, más, pero hay una mayoría en el Congreso. Entonces, las responsabilidades que tiene esa mayoría, evidentemente, es distinta, porque hay que separar. Es como, por ejemplo, en el periodismo, hay de todo. Yo no puedo decir de manera general en el periodismo, porque eso es una equivocación. Yo tengo que individualizar y decir las cosas como deben ser directamente. sí. Entonces, por ejemplo, en global, evidentemente, para retomar, lo que se debe dar es el adelanto de elecciones o la suspensión en el 2023. Ese es un planteamiento que nosotros de acuerdo. tenemos. Ahora, sobre ese planteamiento, que me parece importante que usted lo plantee. Que quieran trasladar al 2024. Sí. Ese es un problema totalmente distinto. De acuerdo. Sobre ese planteamiento, el referéndum, si se quiere o no, asamblea constituyente para cambiar una nueva constitución, ¿no son las propias elecciones generales una forma de referéndum? Es decir, si convocamos un adelanto de elecciones y llega un nuevo Congreso, ¿no está en ese momento el pueblo, la ciudadanía, los electores potestados, tienen el poder para constituir la mayoría que crean conveniente para ese momento del país? Es decir, si el Perú en elecciones generales, en elecciones adelantadas, considera que tiene que haber una mayoría para que desde el Congreso se cambie la Constitución, lo harán. ¿Por qué incluir un voto adicional al que ya es una forma de referéndum, que es la elección de la Asamblea, que según la Constitución cambia la propia Constitución? Raúl, lo que pasa es que justamente esa lectura ya pasó. Recuerdan las elecciones de 2021. Pedro Castillo planteó nueva constitución y la candidata que quedó en el segundo planteó blindaje a cualquier institución, el planteamiento de Pedro Castillo. Le han dejado esta mayoría congresal avanzar siquiera un milímetro, ninguno. O sea, quien no quiere ver eso, o sea... ¿Pero quién eligió esa mayoría congresal? Por eso. ¿Quién eligió esta mayoría? Por eso, es que esta mayoría congresal hay un truco, pues. Si tú vas con 3, 4 partidos en la misma orientación y una vez ganado adentro se unen, cambia la cosa. Ese truco, es que congresista, ese truco se llama democracia. Ese truco se llama democracia. La democracia son pactos, alianzas, es normal. ¿Qué tiene de raro que se alíen partidos que tienen formas de pensar en común? No. Raúl, lo que te estoy diciendo es, ya lo que usted ha planteado ya pasó. Hay una mayoría de peruanos han optado por un cambio de constitución. Y se ha planteado. Con esa propuesta, Pedro Castillo ha ganado. Y no le han dejado implementar. No, es que así funciona nuestro sistema jurídico. Mensaje a la nación, al margen de la Constitución, por supuesto. ¿Cuál ha sido? No, por eso, pues, ya. Porque hay gente que está tranquilo, normal con esta situación. Y es natural, eso se respeta. Sí. Eso es democrático. Pero hay gente que no le aborrece la democracia. Entonces, el tema es lo siguiente. Tiene que entrar, tiene que escucharle a la población. Y el referéndum, si se ha hecho referéndum para decir si reeliges o no reeliges una autoridad, ¿cómo no vas a reelegir? Hagámoslo de nuevo. Hagámoslo. Para una nueva constitución. Por supuesto, hagámoslo. Pero por supuesto, hagámoslo. 66 votos en el Congreso y un referéndum, que fue lo que se hizo la vez pasada. Hagamos lo mismo. ¿Cómo? Hagamos lo mismo que se hizo cuando se decidió si se reelegía o no congresistas, que fue el anterior referéndum constitucional promocionado, promulgado por el expresidente Vizcarra. 66 votos en el Congreso y un referéndum. Ese fue el procedimiento, que es el procedimiento que está en nuestra Constitución. Hagámoslo de nuevo. Por eso, aquí lo que nosotros estamos planteando de frente es el referéndum. Porque el referéndum... Sin los 66 votos, ¿verdad? Pero ¿por qué tienen miedo? Si dice que nadie está de acuerdo, entonces sacará... No, yo no tengo miedo. Nada. Yo no tengo miedo. Yo lo que quiero es que se cumplan las leyes. ¿Es democrático consultar a la población? No es democrático. No es democrático porque la democracia tiene dos composiciones.
La democracia tiene dos composiciones, o sea, dos elementos componen la democracia. Por una parte está la legalidad, es decir, cumplir las leyes, y por otra parte la legitimidad. Ustedes solamente se quieren respaldar en una supuesta legitimidad, ni siquiera estamos seguros de que tengan los pero votos. ¿qué supuesta? Estamos diciendo que hay que hay que organizar un referéndum, hay que consultarla. Saltándose las leyes, es decir, incumpliendo con la legalidad. Pero bueno, yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo en ese tema. Yo creo que está... Sí, termine, por favor, sobre este tema. Tema sumamente importante. Nosotros no podemos traicionar a la población y al sector que a nosotros nos han dado una tarea concreta de avanzar hacia una nueva constitución política. Y plantear eso no es un delito, es sano. Nosotros estamos diciendo que se consulte a la población en vía referéndum y punto. O sea, no hay mayor tema ahí. Pero al mismo tiempo, lo que tenemos que advertir es lo siguiente. Lo que hoy se está haciendo ya se hizo a elegir nuevos congresistas. ¿Cuál ha sido el resultado? Que esos mismos congresistas lo vacaron a él. Sí. Y después pusieron a Merino. Merino, en su periodo murieron 2 jóvenes. Sí. Pero inmediatamente buscaron la vacancia de Merino, la renuncia de Merino. ¿Y por qué ahora, que hay más de 20 muertos, no pasa eso? Te lo digo en blanco y negro, Raúl. Porque sencillamente, aquella vez, quien había movilizado la población y todo había organizado, principalmente, el factor principal eran los medios de comunicación. Ahora los medios de comunicación justifican las 20 muertes, defienden al actual ejecutivo y están normalizando estas muertes que se han dado. Eso es. Yo creo que también tiene que ver... La prensa, sí, la prensa. Al primer muerto, si hubiera puesto como que cuando estaba Merino, el ejecutivo en su totalidad hubiera renunciado a la primer muerte. Sí. Al primer bueno, pero vamos por partes. Ok. Optaron por ser parte y por sostener el orden que en este momento tenemos. Entonces, esa es la responsabilidad. Vamos por partes, porque en primer lugar, hace un momento usted me acaba de decir que hay que hablar de medios y medios, que no se puede generalizar como lo está haciendo ahora. Pero en segundo lugar, yo creo que hay una diferencia, que es el origen del gobierno de Merino y el origen del gobierno de Dina Boluarte. Es decir, el gobierno de Manuel Merino tiene un origen ilegítimo. El gobierno de Dina Boluarte digamos, elige, o no se elige, sino que Dina Boluarte asume siguiendo la sucesión constitucional. Ahí hay una primera diferencia. Hay una primera diferencia. No estoy justificando las muertes. Pero ¿sí? Sagasti no era sucesión constitucional. Ay, sí, por supuesto. Claro que sí, era presidente del Congreso. Entonces, en todo caso, si pero Sagasti no lo sacó nadie. No era sucesión constitucional, entonces ¿quién tenía que asumir? Si había renunciado la vicepresidenta. Tenía que asumir el presidente del Congreso directamente. ¿Y quién era el presidente del Congreso? No, pues, pero es que no, está mezclando los términos. Congreso, pues? Está mezclando los términos. Yo lo que le estoy diciendo... ¿Quién era el presidente del Congreso? Lo que le estoy tratando de explicar... Sí, era Manuel Merino, Raúl, pero lo que le estoy tratando de explicar... Raúl, ¿quién era el presidente del Congreso? Manuel Merino, pero me deja terminar el argumento. Entonces, ¿es constitucional o no? No, porque la vacancia no fue constitucional. Porque la vacancia no fue constitucional. En todo caso, fue un golpe de Estado encubierto. No, pero si no era constitucional la vacancia, evidentemente, pero en todo caso, ¿cómo el gobierno se ha normalizado? ¿Por qué no lo han repuesto a Vizcarra? Porque Vizcarra primero no planteó la pelea, en primer lugar. No planteó la pelea. Y en segundo lugar, no tenías que plantear. Sí, porque no es que tenía que plantear. Es que yo no sé por qué estamos entrando en este debate. No sé por qué estamos entrando en este debate sobre el gobierno de Martín Vizcarra. Yo creo que si Martín Vizcarra no hubiera salido de Palacio de Gobierno, hubiera habido problemas. Es decir, no hubiera sido tan fácil que Manuel Merino asumiera la presidencia. Pero más allá de eso, hablemos de la actualidad, que me parece muy importante y me parece muy interesante además lo que está planteando sobre el gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué le parece Dina Boluarte como presidenta? ¿Es una presidenta de izquierdas? ¿Ha mantenido
digamos, el predicamento con el que Pedro Castillo, quien era presidente cuando ella era vicepresidenta, llegó a la presidencia? Yo creo que hay que salir a la calle y preguntar a la población que ha votado, ¿no? O sea, si tiene la legitimidad o no tiene la legitimidad. ¿A usted qué le parece? Una cosa es la legalidad, otra cosa es la legitimidad. Y en este momento, la legitimidad creo que, evidentemente, también, por haber entrado en esta situación, porque ella misma se comprometió, si vacaban al presidente, ella se iba a retirar, hay una reacción de la propia población. ¿Cuándo se comprometió eso? Yo no lo recuerdo. ¿Usted la vio comprometerse a que renunciaba si el presidente salía? El problema, Raúl, eso ha sido públicamente en Puno. Ella dijo, si vacan al presidente, yo me voy con el presidente. O sea, ese ha sido digamos, una información nacional, obviamente, ¿no? Que mucha de la población había asumido como tal. O sea, que Dina Boluarte es una traidora, ¿es lo que me está diciendo? No, lo que yo estoy diciendo es que ella se había comprometido en irse. Uh-huh. Eso es lo que te estoy diciendo. Y eso, lo único que te lo estoy mencionando, por eso la población había pensado que si iban a vacar al presidente de entonces, Pedro Castillo, ella renunciaría. Y evidentemente con eso todo seguiría. Pero a Pedro Castillo no lo... era el sentir de la población. Pero Pedro Castillo no lo vacaron. En todo caso, no lo vacaron por las investigaciones por corrupción, que eran los temas por los que se suponía iban a iniciar el proceso de vacancia. Lo vacaron porque dio un golpe de Estado. Es distinta la situación. Evidentemente está al margen de la Constitución el mensaje a la nación que dio, ¿no? Está al margen. Uh-huh. Y por ese mensaje, hay que reiterarlo, que está hoy con prisión preventiva de 18 meses y prácticamente lo han vacado también de la presidencia, por eso. Uh-huh. Entonces, eso incluso para nosotros todavía es algo enigmático de cómo una persona termina haciendo un mensaje a la nación, inmediatamente lo capturan, lo vacan, porque cuando a las 3 de la tarde no habían los votos, no iba a pasar nada, pero en el camino, todos estos temas, esperamos por la propia manifestación de entonces presidente Pedro Castillo, se aclarará, porque la población siempre va a querer saber la verdad. ¿Usted tiene comunicación con Pedro Castillo? ¿Se ha comunicado con él desde que está detenido en la Diroes? No, desde que le he ido a visitar por solidaridad y que ha sido bastante público, a partir de ese día no he tenido otra comunicación con él. ¿Cómo fue el diálogo en ese momento? ¿Cómo notó al presidente Castillo, al expresidente Castillo? Un diálogo de solidaridad, evidentemente por la situación que se encontraba, obviamente darle fuerzas para que pueda enfrentar el momento tan complicado para él y mostró bastante preocupación por su familia. Como todo papá, como todo jefe de familia, me comentó, ¿no?, sus preocupaciones por su familia. Eso ha sido... Aparentemente su familia está en México, ¿no? Es lo que entiendo. Ya ha sido aceptado su asilo por parte de Andrés Manuel López Obrador. Pero todavía creo que, o sea, yo no conozco si está o no está, pero por versión de la señora Dina Boluarte, sí ya se hubiera dado las acciones correspondientes para, obviamente, que se dé el trámite, ¿no? Uh-huh. Cumpliendo los requisitos que corresponden. Entonces, el tema de conversación ha sido eso, y evidentemente se notaba que el presidente, de los detalles de cómo se han dado esta lectura, no tocó nada. Yo le consulté, le pregunté y me dijo que no recordaba, ¿no? Entonces, eso cerró con eso y me cambió de tema y hablamos sobre sus preocupaciones de su familia, temas por el estilo, ¿no? De su papá, que están bastante delicados, me comentó eso. Sí. Sus padres están bastante delicados, que era su preocupación. O sea, ese ha sido el entorno de la visita. ¿Y usted le creyó cuando le dijo que no se acordaba de la lectura del discurso donde da un golpe a la nación, un golpe de Estado?
lo que pasa es que cuando uno visita de solidaridad, no es un fiscal, no es un Claro, lógico. interrogatorio, no, uno tiene que ser muy respetuoso y además de Sí, eso hay mucha gente que no entiende a los andinos. En los andinos hay una manera de cerrar cualquier conversación claro. rápidamente. O sea, en vez de decir no me hables o no quiero hablar de ese tema, No me muchos te acuerdo. dicen no me recuerdo. Entonces, Claro, claro. eso para un andino es un tema zanjado. Claro, es Entonces, una forma de diplomacia para tratar de explicarlo al público amplio. así es. O sea, Ujú. es simple. Entonces ahí tú no vas a decir, no te creo. Claro, No, claro. no, no, O sea, no, esas no se palabras entra no, en ese lo que me está tema. diciendo es que esas Se palabras no debe ser deben una ser persona tomadas. bastante respetuosa. Sí, sí, lo que usted me está diciendo es que esas palabras no pueden ser tomadas textualmente. No, a mí me preguntaron, yo soy una persona, yo no puedo subjetivizar. Lo que Sí, sí, así como te lo estoy manifestando, en ese mismo momento cuando yo salí, me preguntaron qué había dicho el presidente, de qué era. Yo les dije, mira, el presidente lo que ha dicho es que no se recuerda. Y punto. ya. No hay otra cosa en discusión, no hay nada que especular. Tal cual lo menciona. Ujú. De acuerdo. Quería hacerle una pregunta final, si me permite, congresista Bellido, que tiene que ver con su paso por la presidencia del Consejo de Ministros. Con este final tan abrupto que ha tenido el gobierno de Pedro Castillo, ¿cómo evalúa su paso por la PCM? Mira, nuestro paso por la PCM ha sido bastante intenso. Nosotros lo primero que hemos buscado es reactivar la economía. Hemos tratado de resolver los diferentes problemas sociales que habían sido heredados del anterior gobierno y poner en marcha el país, ¿no? Esa es, atender al país, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros permite articular con los 18 ministerios Sí. y que estos ejecuten todas las acciones debidas para que la población pueda mover, para que la máquina se mueva, para que la producción se articule y se mueva, porque sin Ujú. producción el hombre se muere. Y eso es lo que No, tenemos que generar en todo momento. O sea, uno no debe perder de idea. El objetivo es aquí resolver los problemas económicos. Sobre esa base se resuelven todos los problemas. sí. Y para resolver el problema económico se requiere apuntar directamente a la producción Ujú. y apuntar Me parece que estamos teniendo un pequeño fallo de comunicación con el congresista Bellido. Estábamos ya por terminar la conversación con él, pero la desafortunadamente economía está. nacional. Sí. Una última pregunta, entonces. ¿No se arrepiente de haber participado en un gobierno que trató de terminar, de concluir, de derivar en una dictadura? Bueno, las decisiones que pueda tomar o que se han podido generar es totalmente independiente al papel que nosotros hayamos hecho. Nosotros Ujú. tenemos la plena claridad de que las reglas de juego democráticas se respetan. Y siempre nosotros hemos defendido al presidente de la República en esa línea, que nosotros estamos en contra del golpismo de cualquier lado. Ujú. Siempre hemos sido claros en eso, muy principistas, y nos hemos mantenido y seguimos manteniendo en esa línea. Ahora, nosotros también hemos exigido, en un país democrático, es fundamental el debido proceso. Es fundamental respetar las normas que están establecidas. Ujú. De acuerdo, Guido Bellido, ha quedado clarísimo su punto de vista. Muchísimas gracias por su participación en Al Vuelo. Ha sido un gusto poder intercambiar opiniones con usted. Muchas gracias, un gran abrazo a ti y a tus seguidores. Gracias. Igualmente, hasta pronto, que esté muy bien.